de la tarde, 25 minutos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba su voz de ella, ¿De quién? Bueno, de nuestra especialista en mercados y finanzas, Ana Clara Pedotti. Hola Ana, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Romy, buenas tardes, bienvenida de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en estos Todo bien por días? acá. Nunca hay posibilidades de aburrirse Es verdad. en este tema, en las Totalmente. finanzas, en el mercado. No, en las finanzas y en la Argentina en general, ¿viste? Y Porque en la cada Argentina. 30 segundos tenemos una noticia absolutamente nueva y disruptiva. Pero bueno, nosotros vamos a hablar entonces de todo lo que tiene que ver con el mercado, con las finanzas. Se han visto unos días y una semanita tremenda, ¿no? Porque bajó el dólar, se desplomaron las acciones tecnológicas, el Bitcoin. ¿Qué está pasando en el mercado, Ana? A ver, contanos un poco. Bueno, hoy pareciera como que se aclaró un poco el cielo y empieza a salir un poco el sol después de varios días de tormenta global, que bueno, lo llamativo es que se fueron como sumando distintos factores, algo que en el mercado se llama como cisne negro, algo que no se ve venir, pero que empieza a aparecer y bueno, y empieza a golpear a las acciones o a los instrumentos favoritos de los inversores. Lo más importante de esta semana, que un poco marcó el pulso del mercado, es qué está pasando con la inteligencia artificial. Porque ya sabemos todos, o en su mayor o menor medida, ya conocemos la inteligencia artificial, ya interactuamos con ella y demás. Pero lo que no estamos viendo es la rapidez donde va actualizando todas las formas de hacer negocios, de hacer empresas. Entonces, lo que pasó esta semana es que una nueva propuesta de inteligencia artificial llegó y demostró que la rapidez con la que la inteligencia artificial está cambiando todo es mucho más acelerada de lo que se esperaba. Entonces, lo que vimos fue que todas las acciones de las grandes tecnológicas y de las desarrolladoras de software se desplomaron, que suelen ser las más, las estrellitas del mercado global, y tuvieron una fuerte caída. ¿Por qué? Porque la idea es esta, bueno, ¿qué pasa si viene una inteligencia artificial que en muy poco tiempo puede desarrollar lo que quizás una compañía tarda años, o es el core de una empresa, o demás? Bueno, estas dudas sacudieron al mercado, y también lo que pasa es que hay otras compañías como las grandes tecnológicas, Meta, Apple, Google, que están invirtiendo mucho, Amazon, en inteligencia artificial, y el mercado dice, por ahí estás gastando un montón de plata, y hay otro que está desarrollando desde cero que te va a ganar igual, porque la inteligencia va mucho más rápido, la IA va más rápido que las empresas. Y ahí es la gran duda del mercado, y es lo que vimos estos días, que bueno, fue como una semana bisagra, ¿no? Porque veníamos bastante bien y de golpe, ¡pum!, se desplomó todo, inclusive el oro, ¿no? También un poquitito bajó. El oro, con la idea esta de que hoy justo también, bueno, es lo que decíamos al principio, como que está resurgiendo todo después de varios días de fuerte caída. El oro, que había alcanzado un máximo histórico, se desplomó. ¿Por qué? Porque la expectativa de que haya un recambio en la Reserva Federal y que se vuelvan a ajustar las tasas generó cierta, bueno, incertidumbre. El oro ya estaba muy caro, entonces los inversores, en vez de ir al oro, empezaron a salir y volvió a caer. Y el que cayó con fuerza, un poco acá en el medio de las dos cosas, es el Bitcoin, que bueno, muchas veces nos preguntamos esto: ¿Bitcoin puede ser un activo de refugio? Quiere decir, un activo donde las personas inviertan cuando todo se caiga, siga sosteniendo su valor. Bueno, por lo menos estos días los puso en duda, porque casi que se desplomó a la mitad de su máximo histórico en muy pocas semanas, y esta semana alcanzó, bueno, se ubicó por debajo de los $70.000, dando la pauta de que, bueno, estamos ya los que son los que invierten en este mercado de criptomonedas o de Bitcoin, saben que hay como inviernos, le llaman estos momentos donde el precio cae con fuerza, pero bueno, la cierto es que el que estaba invertido en esto y el precio le cayó con tanta fuerza, es un poco, bueno, asusta un poco, genera un poco de ruido. Y sí, y ahora, a ver, esto es lo que está pasando ahora. Vos decías, bueno, después de muchos días de nublados y con lluvia, un poquitito, vislumbramos por lo menos una resolana, un poquito de sol. ¿Cómo sigue esto, Ana? ¿O cómo crees vos que esto puede llegar a levantarse de a poquito? Bueno, ir al Pareciera que el mercado va a empezar a digerir un poco mejor el tema de la IA,
pero el tema es que la IA es como un gran signo de pregunta hacia adelante. Es un misterio, y no nos olvidemos que, claro, es un misterio que yo digo hacia adelante, no, es en el presente. Mientras estamos hablando, está adelantándose muchísimos casilleros, entonces genera bastante ruido, va a cambiar un poco la forma en que muchas compañías trabajan. Esta semana, o sea, no tiene nada que ver, pero tiene que ver, The Washington Post despidió un montonazo de periodistas, es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, justamente porque los van a reemplazar por contenidos de inteligencia artificial que son más rápidos, que entonces hay como toda una idea de un recorte masivo de muchos empleos, de muchas formas de pensar los negocios, y eso, bueno, puede cambiar un poco. ¿Y qué pasó acá en Argentina? Argentina venía bastante bien, todo pum para arriba en las finanzas, como podía, sorpresivamente, el dólar cayendo, el Banco Central comprando reservas, y qué sé yo, y el recambio que hizo inesperadamente el gobierno del titular del INDEC, con la salida de la baña el lunes, y esa decisión de no actualizar el índice de inflación tal como se esperaba, generó cierto ruido. Lo cierto es que, bueno, no generó tanto ruido como que se esperaba al principio, pero sí lo que vimos es que el riesgo país, que había terminado la semana pasada por debajo de los 500 puntos, volvió a subir por encima de 500. La tasa también estuvo bastante presionada, sobre todo las tasas cortas, y el dólar, bueno, ahí sigue estando estable el dólar en Argentina, y el Banco Central sigue comprando, pero bueno, empiezan a aparecer algunas preguntas sobre qué va a suceder hacia adelante. Así que fue una semana donde lo global, que nos venía ayudando mucho, porque el repunte del oro ayudó a que se recompusieran las reservas, la volatilidad del dólar ayudó a que el Banco Central pueda comprar. Teníamos viento a favor y de cola, pero... Era un viento de cola, exacto, y ahora hay que ver si como esta duda que hay en el mercado, que se suman las tensiones geopolíticas, como que hay como diferentes frentes en estos primeros meses del año, que ya se van dando. Y que, bueno, la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Los grandes bancos de inversión siguen siendo muy optimistas respecto a, por ejemplo, el precio del oro, como, bueno, puede ser una inversión que se recupere muy rápido, que alcance otros máximos históricos. También hay muchos que son incrédulos en esto del impacto que están teniendo en los precios las tecnológicas, como que, bueno, lo de la IA se debería como normalizar, aunque sea ese temor del mercado, pero bueno, son todos coletazos que de alguna forma le van pegando al mercado financiero, a las inversiones, y quizás hay que empezar a pensar, bueno, y ahora, si uno está desde Argentina mirando el mundo, en qué invertir, en qué posicionar los ahorros. A veces uno mira mucho lo que está pasando en lo local. Es cierto. Y nos perdemos un poco de vista lo de afuera. O al revés, ¿no? A veces, exacto. Hay que hacer un buen equilibrio entre lo que está pasando acá y lo de afuera, como para poder sortear estos meses que increíblemente Argentina está mucho más estable de lo que está el mundo. Eso es como al revés de lo de siempre, como bueno, Argentina viene sorteando bastante bien estas primeras semanas del año en un mundo cada vez más impredecible, más caótico y errático, porque lo que se ve es como muy al ritmo de los humores de los grandes dirigentes mundiales. Sin duda, o sea, bueno, habría que ver entonces después de este acuerdo también, ¿no? Porque hoy pensaba, este acuerdo que firmó el gobierno nacional con los Estados Unidos, que todo el mundo decía, bueno, buenísimo por un lado, pero por el otro lado seguimos, ¿no? Tenemos problemas por un lado con la industria textil, abriendo la importación, por el otro lado gente que dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque van a abrir el tema de los autos, el tema de los medicamentos, y todos estos movimientos también, ¿no es cierto?, hacen que la economía y la política, como siempre, ¿no?, van enlazados, entramados, y se mueve una y se mueve la otra, ¿no es cierto? Claro. Así que seguramente el viernes que viene, bueno, tendremos... nos ayudó bastante en ese acuerdo en lo financiero para que hoy acciones y argentinas y bonos, con este mejor humor global, bien, claro. El Merval, que venía cayendo por 10 ruedas seguidas, levante cabeza. Eso para las empresas que cotizan en bolsa en Argentina es una buena noticia, y como decís vos, hay que desgranarlo y ver qué significa en la práctica para todos los sectores, para ver qué posibilidades hay de que los países saquen mayor provecho y que no quede solamente en un anuncio. Totalmente.
que no termine siendo positivo. Totalmente, totalmente. Ana, bueno, un placer, como siempre. Próximo viernes entonces ya estamos aquí de vuelta en hora 15. Muchísimas gracias, Ana. Un beso muy grande. Un beso grande para vos también. Hablábamos con Ana Clara Pedotti, especialista en mercados y finanzas. Esta semanita, bueno, compleja, ¿no? Bitcoin, oro, acciones tecnológicas, bueno, el Merval por allí. De a poquito se va a ir acomodando todo, ¿no? Esto nos decía Ana, que como siempre nos da varios tips para ver qué es lo que podemos hacer en cuanto a las finanzas.